Cuento con vos. Cuento con vos. Estas fueron las 3 palabras que me dijeron en el área laboral y que me produjo un terror enorme. La persona que me terminaba de decir esto era un productor muy importante de televisión y él esperaba que yo hiciera algo nuevo, algo fresco, algo novedoso. Algo que no sabía hacer. Ese día me presenté en la oficina de este productor, iba recomendado por otro profesional y creo yo que este profesional exageró un poquito en cuanto a mis habilidades o el desempeño que yo tenía. Iba con mis trabajitos, con mi portfolio, con las cosas que había aprendido a hacer. Ingreso a esa oficina y veo a una multitud de personas que estaban reunidas junto con él y él me espera con los brazos abiertos diciendo bienvenido. Y la gente me miraba. Toda esta gente era el equipo que este productor había armado para presentar un nuevo programa de TV. Cuando llego, el productor dice a todos los que estaban ahí sentados, acá tenemos a el Messi del diseño gráfico, al Michael Jordan de las tipografías, al Miguel Ángel de los colores. Yo realmente me sentía como el mago sin diente del diseño en ese momento. ¿Viste cuando estás en un lugar descolocado que decís, no entiendo qué está pasando? O sea, se confundieron de persona. No era la persona que él estaba esperando, claramente. Y lo mejor que pude hacer es sacar un proverbio que es muy útil para mi vida, que me ha ayudado un montón, y fue sentarme y guardar silencio. Porque dice la palabra que hasta un necio, si se calla, pasa por sabio. Y cuando están saliendo todos, y yo entiendo que también tengo que salir porque se están levantando todos, el productor me llama aparte y me dice, hey, Messi, cuento con vos. Su secretaria me llama aparte, me da una tarjeta y me dice, te vamos a explicar todo lo que hace falta, así que estate atento porque te vamos a estar llamando. Tenía que desarrollar la diagramación completa de un programa de TV. Y vos decís, ¿cómo se hace eso? Y yo me hice la misma pregunta. ¿Cómo hago eso? Nunca lo había hecho. Es decir, una pavada. Si el productor me decía, tenés que hacer un programa de TV, tenés que hacer una bomba de neutrones, tenés que llevarte bien con tu suegra, era lo mismo. No sé cómo hacerlo. Me armé de valor y dije, lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir que no puedo hacer este trabajo porque se equivocó de persona. Él estaba esperando a otro, yo iba por otra cuestión. Así que llamé al productor y le dije, hola Susana. Y le iba a decir que no podía hacer el programa, que se había equivocado de persona y que me disculpara, pero que no podía hacer la tarea. Nunca atendió ese teléfono porque estaba de viaje. Él estaba tranquilo porque esperaba que yo resolviera ese programa. Llamo al que me recomendó y le digo, che, escúchame, me parece que entendió mal a este tipo o vos exageraste mucho. Y él me dice, tranquilo, sos el indicado. Y me corta. Un amigazo. Después de varios días de oración, varias visitas al baño por una descompostura galopante, más oración, más visita al baño, lo primero que hice fue preguntarle a Dios, ¿tengo que hacer este trabajo? Y no recibí una respuesta concreta, no recibí una respuesta de Dios que me dijera, sí, esta es la tarea, sí, naciste para esto. No recibí ese tipo de respuestas, pero sí tenía la impresión, fuiste a buscar trabajo, saliste de ese lugar con trabajo. Responde a tu oración. Claro, Dios, pero yo quería un loguito, una tarjeta personal, no un programa de TV. ¿Cómo hago eso? Termino de armar la presentación, o lo que yo pensaba que era una presentación de un programa, y estaba otra vez todo el equipo de producción esperando. Y parecía que yo estaba en modo vibrador. De los nervios que tenía no podía literalmente parar de temblar. Se empieza a reproducir este piloto que duraba 20 minutos y el silencio era tremendo. Todos callados, nadie dijo nada. Yo por dentro sí quería decir algo y era, disculpen, quiero ir al baño otra vez. Cuando termina todo, el productor se corre, me mira y me dice, muy bien Messi, es mejor de lo que esperaba. Y yo no reaccionaba, ahora estaba en modo avión. Escuchar la aprobación de todo el equipo fue una alegría enorme, algo que yo no esperaba o no me imaginaba. Pero lo mayor de todo esto fue la fidelidad de Dios, cómo Dios respaldó en algo que realmente yo no sabía hacer. Una persona que no me conocía
depositó toda su confianza en mí. Jesús lo sigue haciendo con nosotros, lo hizo con los discípulos. Antes de ascender, antes de subir, Jesús delega una tarea importantísima y es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, desde lo chiquito hasta lo más grande. Y le está confiando esta tarea a sus discípulos. Los discípulos no creían lo que iba a pasar. Los discípulos no creían que era Jesús el que había resucitado. Entre esta falta de fe, esta comisión que Jesús está dando y el resultado que vemos después en el tiempo, tenemos a Hechos 2 y es el poder. Jesús avisa, esto lo van a hacer cuando reciban el poder, cuando sean llenos de este poder, cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, la cosa va a cambiar. Ahorita pensar si sos uno de estos discípulos y estás en ese lugar y Jesús está diciendo, en vos voy a depositar el evangelio, tiene que ir hacia todo el mundo. Nosotros no estamos capacitados, Señor. Nosotros no somos aptos para esta tarea. Nos sigue pasando lo mismo. Nos descalificamos. Pensamos que otros tienen mejores cualidades que nosotros, pero tenemos que centrarnos en las palabras de Jesús. Recibiréis poder. El poder no es mío, sino que lo recibo. Jesús me está dando del Espíritu Santo para que yo reciba algo diferente. Quiere decir que mi vida va a ser diferente. Me está capacitando para una tarea para la cual yo no me sentía apto. Dios siempre nos va a dar una tarea imposible de cumplir. Porque si fuera posible, la haríamos nosotros, pero meteríamos la pata hasta el final, porque la haríamos en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. El resultado, siempre que hacemos esto, es un desastre. Por eso recibimos su poder, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestros recursos, y lo que es imposible para nosotros, en Cristo, en su Espíritu, lo podemos llevar a cabo. Casi siempre utilizamos excusas. Señor, me parece que te estás equivocando, lo mismo que me pasó a mí. No soy la persona indicada para llevar a cabo lo que vos me estás pidiendo, me parece que no me conocés muy bien. Dios es respetuoso. Él nos sigue diciendo que nosotros podemos hacer la tarea, pero no nos va a obligar a hacer lo que no queremos hacer. El resultado de esto es ver vidas frustradas, vidas que se quedaron en la mitad del camino porque no se animaron a tomar el desafío. Jesús nos dio la tarea más importante de todo el reino y es predicar el Evangelio. Y muchos escapan de esta tarea porque se ven limitados, con dificultades. Ellos mismos se evalúan y se califican y se encuentran desaprobados para la tarea. Pero es este Jesús el que te llamó, el que te formó desde antes de la fundación del mundo, el que determinó buenas obras para que vos las llevaras a cabo, el que te eligió a vos. A Jesús no le sorprende tu manera, tus limitaciones, y a la vez te está diciendo, cumplí mi tarea. Él va a hacer algo extraordinario con tu vida. Jesús te ve, te señala, te mira y te sigue diciendo, cuento con vos. Cuando era chiquito veía un programa de televisión que se llamaban Los Centuriones. ¿Quiénes eran estos? 3 tipos grosos, cada uno especialista en su área. Uno en el aire, uno en la tierra y el otro en el agua. Y tenían unos trajes raros, eran unos trajes tipo chalequitos, como lo estás viendo ahí, con unos agujeritos, y esos agujeritos eran para poner elementos, accesorios, cosas necesarias para llevar a cabo la tarea. Entonces, los centuriones, mientras iban analizando la situación y decían, tengo que atacar un helicóptero, tengo que atacar un edificio, o tengo que ir por una montaña, o tengo que ir por el mar abierto, o está picado el mar, tengo que usar esta herramienta. Y en ese momento ellos llamaban y pedían ayuda a alguien que estaba arriba, que observaba la situación y les daba los elementos necesarios para poder llevar a cabo la tarea. Entonces, por ejemplo, el de tierra decía, necesito ruedas para la nieve, una ametralladora y un GPS. Se iba armando y el centurión estaba listo para llevar a cabo la tarea. Lo mismo el del aire y lo mismo el del agua. Y los malos se eran inclusivos porque siempre las cosas pasaban en el aire, en la tierra y en el agua. No eran tan malos, eran buenos tipos al final. Lo hacían participar a todos. Vos y yo somos como estos centuriones.
Tenemos que enfrentar situaciones y en el momento en que estamos por afrontar una dificultad, la palabra nos dice que el Espíritu nos da un fruto que es sobrenatural y tenemos todo lo necesario para afrontar cualquier situación. Por ejemplo, el Señor me dice, es tiempo de orar, Marcos, dale. Discernimiento, dominio propio, mansedumbre. ¿Por qué todo esto, Señor? Viene tu suegra. ¡Dame más! Moisés, cuando fue llamado, reaccionó de la misma manera que reaccionó Josué. Ninguno de los dos se sentía capacitado. Moisés dijo, yo no puedo, soy tartamudo, te equivocaste de persona, tenés que elegir a otro. Josué no nos muestra la palabra que haya reclamado o dicho que no podía, pero la palabra nos muestra que Dios tuvo que decirle una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. No se sentía capacitado para la tarea. A Moisés lo llama a través de una voz en medio de una zarza. A Josué le llama la atención un varón con una espada desenvainada. Era el príncipe del ejército de Jehová. Pero fíjate esto, cuando Moisés se está acercando porque le llama la atención la zarza, es Dios el que le dice, quítate el calzado de tu pie, porque este lugar es un lugar santo. Y Josué, cuando se está acercando delante del príncipe del ejército de Jehová, le dice, quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Hoy es lo mismo. Dios nos está llamando, Jesús nos está invitando a tener una relación profunda con el Padre y cuando nos acercamos, Él nos está diciendo, necesitan santificarse porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Quitémonos el calzado de la manera que tenemos de caminar, individual, egoísta, personal, la vieja manera de movernos, para entender cómo tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Porque a nuestra manera no vamos a llegar muy lejos. Ahora ponete a pensar esto. Moisés tiene que sacarse el calzado en el desierto. ¿Vos pisaste alguna vez arena caliente? ¿Y cómo caminas cuando te sacas el calzado y no conoces el terreno? Con cuidado, porque no sabes qué es lo que viene. Jesús nos dice, quitemos nuestra manera vieja de caminar, presentémonos en santidad delante de Él, creyendo, sabiendo, teniendo fe, que el que me está indicando cuáles son los pasos a seguir, conoce el camino. Pero también ponete a pensar en esto. La situación que Jesús nos presenta cuando somos llamados a llevar a cabo la tarea que nos está diciendo, el entorno no va a cambiar. El lugar va a seguir siendo una arena muy caliente o un lugar lleno de espinos, vidrios. O sea, Jesús no va a limpiar ese camino para nosotros, pero pasa algo extraordinario. El lugar se convierte en un lugar santo. Esa porción de desierto se convirtió en un lugar santo por la misma presencia de Dios. Que aunque estés caminando en un lugar que parece peligroso, la presencia de Dios está con vos. Es la promesa que recibimos. Y si la presencia de Dios está con vos, el reino de los cielos se manifiesta y se cumple lo que la palabra dice. Lo que sucede en el cielo, que suceda aquí en la tierra. Entonces el lugar que vos estás pisando es un lugar santo. El peligro tiene que sujetarse a lo que el reino de los cielos está determinando en este momento. No tengas miedo. Dios en su llamado nos da confianza y produce en nosotros un valor que no generamos nosotros mismos, sino que nos da la misma presencia del Espíritu Santo al lado nuestro. Josué tiene la seguridad de que es el príncipe del ejército de Jehová el que está adelante, el que está con la espada desenvainada esperando hacer frente a nuestro enemigo. Él va con nosotros, Él está preparándonos para esa tarea, pero no nos deja ahí, sino que nos está acompañando. No tengas miedo, Jesús nos dio una promesa que es eterna y es que su presencia siempre va a estar con nosotros. Jesús te mira, ves tus limitaciones y te dice, no tengas miedo porque cuento con vos. Somos curiosos por naturaleza y nos llama la atención de que Jesús nos diga que vamos a poder hacer una tarea difícil. Pero lo que más nos llama la atención es cómo vamos a hacer esa tarea. Y queremos empezar a preguntarle a Dios cuáles son los planes, de qué manera, cómo se va a llevar a cabo y cuando lo conquistemos, qué vamos a hacer. Y no siempre tenemos el panorama completo, pero si estamos en su voluntad, si estamos caminando acorde a lo que Él nos está diciendo, vamos a tener el parte del día a día para saber cómo llevar a cabo la tarea. Y cada situación que enfrentemos
tiene una estrategia diferente. Lo que hice ayer no lo puedo repetir hoy porque va a ser de una manera distinta. Porque si no, nos haríamos amigos de la experiencia y no de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Porque por lo general, estas cosas Dios las hace diferentes. El resultado sigue siendo la victoria, pero la manera de llevarlo a cabo es diferente. La estrategia que recibe Josué es una locura. Les dice que caminen una vuelta entera a la ciudad durante 6 días. O sea, cada día una vuelta a esa ciudad. Día 1. Día 2. Día 5. Día 6. ¿Qué hacemos? Pero el día 7 le pegaron 7 vueltas a esta ciudad y dice la palabra que al sonar las bocinas ellos tenían que gritar. Imagínate ese grito. ¡Vamos! ¡No quiero dar más vueltas! Las estrategias de Dios son diferentes a las nuestras. De hecho, a veces nos pueden llegar a resultar ridículas. Pero se trata de esto, de que tengas confianza. Porque en lo sencillo, en lo simple, en lo que parece que no tiene resultado, en las manos de Dios se convierte en una victoria extraordinaria. Cuando el pueblo conquista Jericó, tiene que después conquistar Jai. Y Jai era una ciudad pequeña, despreciable, según ellos, fácil de conquistar. Y el pueblo, Josué, utiliza una estrategia humana. Algo simple se conquista de una manera simple. Entonces él pensó que él sí podía hacer esa tarea. Por eso fue con pocos hombres para conquistar esa tierra. La palabra nos dice que volvieron derrotados. Josué rasga sus vestidos, le dice: Señor, ¿por qué me hiciste esto? Dios le da indicaciones de por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Pero lo más llamativo es que le dice: no es tiempo de llorar. Y eso te lo hubieras ahorrado si me consultabas a mí. Cuando nos creemos capaces de llevar a cabo una tarea, es nuestro ego, nuestra soberbia, los que nos llevan a la derrota. Vuelvo a decirte, toda tarea que Dios nos da es imposible con nuestros recursos. Solo con la capacitación, con la formación y con las indicaciones de su Espíritu, el poder que recibimos es para poder llevar a cabo esa tarea. Cuando nos rendimos delante de Él y le decimos: sí, Señor, creo que puedo hacer la tarea, pero con tu ayuda, con tus fuerzas, es ahí donde Dios nos capacita, nos forma y nos dice: es el momento de avanzar. Y Él después nos da la victoria. Pero también tenemos que entender lo que recibió Josué, y es: esfuérzate y sé valiente. Hay una tarea que nos corresponde a nosotros. Parece difícil, pero en Él encontramos la fortaleza que necesitamos. La victoria en un cristiano es un hecho, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. No midas a la victoria espiritual como se mide la victoria en este mundo. Vas a poder alcanzar la tarea que Dios te está dando. Sos el indicado para llevar a cabo lo que Jesús dijo que vos podías hacer. Jesús te está mirando, Jesús te está eligiendo y te está diciendo: cuento con vos.